Buenas tardes. La Academia continúa con su ciclo dedicado a la conmemoración de la concesión del título de ciudad a la isla de León en 1813. En esta ocasión trataremos el tema de las Cortes en la literatura con motivo de 1813. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Lourdes. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 29 de enero de 2013, recogida en el acta número 261, se aprobó por unanimidad la exposición titulada Las Cortes de Cádiz y San Fernando 1810-1813 en la literatura, a cargo de nuestro compañero e ilustrísimo señor don Miguel Cruz Giralde. Como ustedes saben, la Academia tiene por norma no contemplar la presentación del conferenciante cuando interviene alguno de sus miembros, entendiendo que ya esta fue ofrecida en el momento de su ingreso y con el fin de evitar reiteraciones en sucesivos parlamentos de los señores académicos. No obstante, recordemos que el señor Cruz Giralde es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla. Entre sus numerosas publicaciones citaremos Sevilla y García Lorca y Vida y Poesía de Rafael Lafont, entre otros, así como capítulos relacionados con la Semana Santa, la religiosidad y la literatura andaluza, la poesía de Damaso Alonso, o Luis Cernuda y la Nostalgia del Paraíso. Entre sus aportaciones a congresos destacaremos el Rosario y la literatura en el Congreso Internacional del Rosario, el envejecimiento como tema literario en la poesía de Antonio Machado en el 10º Congreso de las Reales Academias de Medicina de España y el ambiente socioliterario sevillano en la primera mitad del siglo XIX en el Simposio Nacional de Literatura y Política del siglo XIX. Es académico correspondiente de esta desde el 14 de febrero de 2012. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Miguel Cruz Giralde para pronunciar la conferencia titulada Las Cortes en la literatura con motivo de 1813. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de la ciudad de San Fernando. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades presentes en este acto. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos. Señoras y señores. Hace ahora 200 años que un decreto de las Cortes de Cádiz, reunidas en esta hermosa población, otorgaba a la Real Isla de León el título de ciudad de San Fernando, para honrar así su comportamiento heroico durante la Guerra de la Independencia y su lealtad al monarca reinante, Fernando VII, en cuyo nombre se habían reunido las Cortes en esta antigua villa y en Cádiz para promulgar la primera constitución que tuvo nuestra nación. Este hecho, cuyo bicentenario se cumple el 27 de noviembre de este año, venía así a reconocer el destacado papel que tuvo esta ciudad en aquella decisiva coyuntura. En efecto, desde el 22 de septiembre de 1810, en que se traslada a la isla de León el Consejo de Regencia, hasta el 20 de febrero de 1811, en que vuelve a Cádiz, residen en la hoy ciudad de San Fernando el gobierno de la España libre de la ocupación francesa y las instituciones políticas de nuestra nación, especialmente las Cortes del Reino, que fueron convocadas para iniciar sus sesiones el 24 de septiembre de 1810, fecha clave en la historia de España, en la que se revisan las antiguas leyes y se establecen las bases del Estado constitucional. En efecto, a partir del momento en que el pueblo español se alza en armas contra la Francia de Napoleón, se tuvo conciencia de que este hecho significaba independencia, así con mayúsculas, pues se quería evitar que nuestro país pasara a ser una más de las naciones satélites del dueño de Europa. Al comienzo de la Guerra de la Independencia, en 1808, las revueltas populares se acompañan de la creación de juntas provinciales o locales de defensa. Estas juntas tenían como finalidad defender el territorio de la invasión francesa y llenar el vacío de poder, ya que no reconocían al rey José I impuesto por los franceses. Estaban compuestas por militares, representantes del alto clero, funcionarios, casi todos ellos conservadores. La victoria de Bailén, obtenida el 19 de julio de 1808, dio una fuerte inyección de moral a estas heterogéneas fuerzas patrióticas, que contaban con el apoyo del contingente expedicionario inglés.
En septiembre la Junta se disuelve y otorga la dirección de la nación a la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino. Pero el 19 de noviembre de 1809 las tropas imperiales derrotaron al ejército de la Junta Central en Ocaña y los franceses tuvieron paso franco hacia Andalucía. La Junta se retiró entonces a Cádiz y el 29 de enero de 1810, desacreditada por las derrotas militares, se disuelve y dio paso a una regencia ejercida en nombre de Fernando VII. Y para lograr una mayor legitimidad, la regencia decidió convocar Cortes que tras un intenso debate fueron unicamerales y elegidas por sufragio censitario e indirecto. La sesión inaugural tuvo lugar, como es sabido, en esta ciudad. Las islas de León y de Cádiz y las Cortes que en ellas se formaron y la Constitución que en ellas se gestó tuvieron una importancia histórica de primer orden, ya que las circunstancias fueron las que propiciaron que se convirtieran en los escenarios del cambio del antiguo régimen al nuevo liberal y moderno, que de forma imparable, aunque no sin dificultades, se extendería por toda Europa y a la larga por el mundo. Por eso debemos resaltar el protagonismo que tuvo en aquella hora la ciudad de San Fernando, pues le cabe el honor de haber sido el lugar elegido para la apertura de las Cortes y la sede donde residió el gobierno de la nación hasta en 3 ocasiones en que tuvo que salir de Cádiz en unos momentos siempre difíciles, asedios, epidemias, y que en la isla de León, en el puente Zuazo, se detuvo al ejército napoleónico. La real isla de León sufrió y padeció el acoso francés tanto como Cádiz, y sus habitantes se movilizaron y entregaron hasta la extenuación. A este sacrificio no se le ha hecho siempre suficiente justicia. Por eso es preciso hacer valer la verdad sobre una ciudad heroica que supo estar a la altura de las circunstancias en el momento en que se la necesitó. Plaza sitiada, a la defensiva, en primera línea de fuego, plena de carencias, fácil presa de enfermedades, demostrando valor y coraje sin par, sabiendo discernir, por otra parte, la situación bélica de la revolución política que se gestaba en su suelo, y en cuyos edificios e instalaciones civiles y militares se escribieron muchas de las páginas más brillantes de la historia contemporánea de España. Gracias, pues, a la muy querida Real Academia de San Romualdo, a la que humildemente me honro en pertenecer como correspondiente en Sevilla, por haberme elegido en esta ocasión para hablarles de las Cortes de 1810-1813 en la literatura, y a su presidente, el excelentísimo señor don José Carlos Fernández Moreno, por haber depositado de nuevo en mí su confianza para llevar a cabo este cometido. Y entremos ya en materia. El día 19 de marzo del pasado año se ha cumplido el bicentenario de la primera Constitución española, conocida como la de Cádiz o la Pepa por el lugar y la fecha de su promulgación, que fue elaborada entre 1810 y 1812 en las 2 ciudades de la Bahía Gaditana, San Fernando y Cádiz, y que quedaron libres de la ocupación francesa durante la Guerra de la Independencia. Desde el 22 de septiembre de 1810, en que se instala en la entonces Real Isla de León el Consejo de Regencia, hasta el 20 de febrero, en que se traslada a Cádiz, reside en la hoy ciudad de San Fernando el gobierno legítimo de la nación española, constituido ante la ausencia del rey. La regencia del reino se estableció en el edificio del Centro de Enseñanza de la Compañía de María. La isla de León fue, por lo tanto, sede de la regencia y de las Cortes que fueron convocadas para iniciar sus sesiones el 24 de septiembre en la iglesia mayor parroquial de San Pedro y San Pablo, hecho inmortalizado por el óleo de José Casado del Alisal, que se conserva en el Salón de Plenos del Congreso de los Diputados en Madrid. Aquella fecha fue clave en la historia de España, pues supuso el comienzo de la actualización de las antiguas leyes, del desmantelamiento de las instituciones del antiguo régimen y del gobierno inspirado de acuerdo a los principios del derecho constitucional. En la Iglesia Mayor se oficiaron todos los actos religiosos que se mandaron celebrar con motivo de festejar los éxitos de las armas españolas y aliadas contra los franceses. Triduos, novenas, rogativas, te deum, etc., para pedir a Dios el triunfo de nuestros ejércitos o para implorar al Altísimo por la lucidez y acierto de los diputados de Cortes. En especial es oportuno recordar la celebración de la Santa Misa por el cardenal don Luis de Borbón el día 24 de septiembre y el juramento que prestaron los diputados, tras lo cual pasó la comitiva de autoridades y diputados al Teatro Cómico de la Villa, donde comenzaron ese mismo día las sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias. El teatro era propiedad de don José Delgado Duarte, que lo alquiló para la ocasión.
Se dispuso finalmente un patio en forma elíptica presidido por un gran retrato del rey Fernando VII y en el centro una amplia mesa que se conserva hoy en el Ayuntamiento de San Fernando, destinada al presidente y a los secretarios. Los diputados se sentaban en las hileras de asientos al pie de los palcos, mientras estos se destinaron a las autoridades, cuerpo diplomático y público en general. En la primera reunión de las Cortes participaron solo 95 diputados, debido a las dificultades para desplazarse por un país ocupado o para llegar desde América, ya que la Asamblea pretendía reunir a representantes de los territorios de la corona española de ambos hemisferios. El número iría aumentando a medida que pasaban los meses. La Constitución aprobada finalmente en Cádiz, en la iglesia del Oratorio de San Felipe Neri, en marzo de 1812, contó ya con 184 firmas, mientras que el acta de disolución de las Cortes, en mayo de 1814, fue rubricada por 223. Nunca se alcanzó el número previsto de los 240 diputados. Entre ellos abundaban los profesionales liberales y los funcionarios, tanto civiles como militares, y un tercio eran eclesiásticos. Tal cantidad de hombres de iglesia no nos debe hacer pensar que constituían un bloque homogéneo. A principios del siglo XIX, la carrera eclesiástica era una atractiva vía para la promoción social o para acceder a una mejor formación cultural. Por ello convivían dentro del clero personas de muy diversa ideología, con visiones distintas del mundo y de la política, que se distribuyeron entre las distintas tendencias, aún no existían los partidos políticos, representadas en la Cámara Legislativa. Aquellos hombres vivieron un profundo desgarro interior, porque a principios del siglo XIX los ilustrados españoles eran ya plenamente conscientes de la encrucijada a la que se veían abocados. De una parte, compartían las ideas gestadas en la centuria anterior y de las que la Revolución Francesa, iniciada en 1789, no era sino una lógica consecuencia. Y por otro lado, sabían que esos ideales necesitaban adaptarse a la peculiar idiosincrasia de nuestro país, que no toleraba las imposiciones extranjeras. Desde Jovellanos a Argüelles, desde Goya a Meléndez Valdés o Moratín, todos ellos intuyeron el punto de inflexión que significaba el rechazo al francés, al mismo tiempo que aceptaba la necesidad de lo francés. Con motivo de la aparición de un brote epidémico de fiebre amarilla en Cádiz en el verano de 1813, las Cortes se trasladan de nuevo a esta isla de León. Y ante la falta de un acuerdo con el propietario del Teatro Cómico, que aún no había cobrado la cantidad estipulada por el alquiler de 1810-11, para reanudar las sesiones en aquel lugar, deciden constituirse en la iglesia del Carmen, donde las reuniones debían tener lugar por la noche una vez finalizados los cultos religiosos. En una de estas sesiones, la celebrada el 23 de noviembre de 1813, las Cortes le conceden a la villa de la Real Isla de León el título de ciudad, en reconocimiento a su valiente actuación durante la guerra, y el nuevo nombre de San Fernando en honor al rey Fernando VII. En total se celebraron 32 sesiones en la Real Isla de León y 1478 en la ciudad de Cádiz. Las jornadas duraban unas 4 horas y se celebraban en sesiones públicas, salvo que el presidente decidiera hacerlas secretas. Tras la firma de la Constitución se celebró una ceremonia religiosa de acción de gracias en la iglesia gaditana del Carmen, en una jornada que estuvo marcada por un fuerte temporal de viento y lluvia que provocó un accidente sin graves consecuencias, pero que llegó a suscitar risas y cierta inquietud en algunos que lo tomaron como un mal presagio del futuro que aguardaba el texto recién aprobado. Así lo cuenta Antonio Alcalá Galiano. Estábase cantando el Te Deum cuando el ímpetu del huracán tronchó delante de la iglesia un árbol robusto, y algunos de los circunstantes, entre los cuales estaba yo, no por superstición, sino como en burla, aludieron a lo que podría ser funesto agüero de la suerte de la ley nueva, como así sería en efecto. La Constitución, que tuvo una importancia política fundamental y fue inspiradora de otras muchas posteriores, supuso el marco legal que, como hemos dicho, permitió desmontar el antiguo régimen. Como novedades más relevantes, contenía una declaración de derechos del ciudadano, la libertad de pensamiento y de opinión, la libertad de imprenta, que por cierto fue aprobada en una de las sesiones celebradas en esta ciudad, la igualdad de todos los españoles ante la ley, el derecho de petición, la libertad civil, el derecho de propiedad y el reconocimiento de los derechos legítimos de los individuos que componen la nación española. Y esta se definía a su vez como el conjunto de todos los ciudadanos de ambos hemisferios,
tanto de los territorios peninsulares como de los de ultramar. Aquello se vivió como una esperanza para la modernización de España, que la realidad se encargaría pronto de disipar. En mayo de 1814, Fernando VII, vuelto de su prisión en Francia e instalado y bien seguro ya en el trono, anuló la Constitución y las leyes que la desarrollaban y anunció el regreso al absolutismo. Inmediatamente fueron detenidos y represaliados todos los principales inspiradores doceañistas y los dirigentes liberales, mientras que otros pudieron huir hacia el exilio. Y en los años siguientes, la total intransigencia de la monarquía respecto a la autonomía de las colonias, a pesar de carecer de dinero, de barcos y de tropas suficientes para imponer su autoridad, estimuló el crecimiento del movimiento libertador, que acabaría separando de España a la mayor parte de los territorios americanos. El sueño de Cádiz quedaba así frustrado, pero la semilla del liberalismo estaba ya plantada y acabaría germinando cuando las circunstancias fueran más propicias. Y lo que más me interesa destacar aquí es cómo ese sueño tuvo pronto su reflejo en la literatura. El proceso de génesis, proclamación y desarrollo de la Constitución de 1812 es coincidente con el nacimiento del romanticismo de España. El final de la estética neoclásica y el inicio del romanticismo tienen mucho que ver con el contexto político de la época. En el año 1814 tuvo lugar la primera salida masiva al exilio de los liberales que no compartían el régimen absolutista de Fernando VII. Y aunque algunos regresaron durante el llamado trienio liberal, entre 1820 y 23, hubo una segunda emigración muy importante en 1824, cuando el rey abolió de nuevo la Constitución. En ella marchó al extranjero una buena parte de nuestros políticos, escritores y hombres de letras, cuyo papel a su regreso en 1833, tras la muerte de Fernando VII, fue decisivo para el triunfo de las ideas románticas que identificaban la libertad artística con la libertad política. En estrecho contacto con los círculos intelectuales europeos, nuestros emigrados se impregnaron del nuevo espíritu romántico que lo invadía ya todo. En Londres vivieron su exilio figuras tan importantes como el duque de Rivas, Antonio Alcalá Galiano o José María Blanco White. En París, Espronceda y Martínez de la Rosa, que fue presidente del Consejo durante la regencia de María Cristina. La vuelta de los emigrados a la muerte de Fernando VII supuso una verdadera eclosión de los ideales románticos, que se consideraban como algo inseparable del liberalismo político que iba a aplicarse de nuevo en el gobierno del país. La literatura se puso así al servicio de las nuevas ideas políticas liberales que tenían su raíz en la Constitución de 1812. Varios escritores participaron activamente en la vida pública, algunos con cargos de alto rango, Martínez de la Rosa, Rivas, otros como diputados en el Congreso, Espronceda, o simplemente como críticos o comentaristas de la actualidad política, Lara. Pero al lado de esta literatura más oficial y celebrada, encontramos también una literatura clandestina de carácter panfletario o de intención satírica y burlesca que recogía opciones políticas marginadas o perseguidas por su radicalismo. Esta literatura procedía muchas veces de las llamadas sociedades secretas, abundantes en la época, de carácter liberal y masónico. Recordemos que el mismo Espronceda, cuando aún era un adolescente, perteneció a una de ellas, los numantinos. Los escritores salen también a la luz pública, participan en mítines y ceremonias, pronuncian vibrantes discursos de propaganda política y obtienen entre la gente una celebridad que hasta entonces no había conocido casi nunca el literato. Benito Pérez Galdós nos ha dejado en La Fontana de Oro, su primera novela, un testimonio muy gráfico de esa proyección social del escritor, abierto a la vida pública en los cafés y las tertulias políticas de aquel tiempo. Así vio el gran escritor canario a Alcalá Galiano, uno de los románticos más exaltados de la época de Fernando VII, doceañista en su juventud y que había sufrido por ello el exilio a causa de sus ideas liberales. Dice así la cita que tienen ustedes en el texto que se les ha entregado. Era este un joven de estatura más que regular, erguido, delgado, de cabeza grande y modales desenvueltos y francos. Tenía el rostro bastante grosero y la cabeza poblada de encrespados cabellos. Su boca era grande y muy toscos los labios, pero en el conjunto de la fisonomía había una clara expresión de notable atrevimiento, y en su mirada profunda la penetración y el fuego de los ingenios de la antigua raza.
Magnífica prosopografía de este destacado político y escritor gaditano que tan plenamente se identificó con las ideas liberales que emanaban de la Constitución de 1812. Pero donde el mismo Galdós profundiza más en el ambiente en que se gestó nuestra primera Carta Magna fue en su novela Cádiz, 1874, que es la octava entrega de la primera serie de los episodios nacionales. En ella continúa el autor con el relato novelado de la Guerra de la Independencia, pero en esta novela se hace una pausa en la detallada descripción de las hazañas bélicas para centrar la acción en la relación del protagonista, Gabriel Araceli, y su amada Inés, ahora con el trasfondo político de las Cortes de Cádiz en pleno asedio de las tropas francesas. A lo largo de la trama se suceden las discusiones que trascendían a los cafés de la ciudad y asistimos a algunas sesiones de las Cortes que nos dan una idea cabal del ambiente y de las contradicciones de la época. Cómo la España que nace en las Cortes de Cádiz va sustituyendo poco a poco a la vieja España polvorienta del pasado, la España que en la novela simboliza el personaje de Doña María. Su argumento es el siguiente. Gabriel frecuenta la casa de Doña Flora, donde se encuentra alojada la condesa Amaranta. Esta le cuenta que está muy ilusionada porque un apuesto noble inglés, Lord Grey, está cortejando a Inés y tal vez logre así rescatarla de su destino. Inés vive prácticamente enclaustrada en casa de Doña María, empeñada en casarla con Diego de Rumblar, su hijo tarambana y sin muchas deseas. Efectivamente, Lord Grey frecuenta la casa, pero no por el motivo que sospecha Amaranta. Gabriel, celoso, se deja ver también por la casa de Doña María y se hace amigo del noble inglés. Asistimos, entre tanto, a las tertulias políticas que tienen lugar en las dos casas. Una de ambiente progresista y liberal, en la de Doña Flora, y otra fuertemente conservadora, en la de Doña María. A quien pretende Lord Grey es Asunción, la hija menor de Doña María, que está destinada a entrar en un convento. La pasión amorosa lo posee hasta tal punto que enloquece en el transcurso de la novela. Asunción y él planean huir de la ciudad y Lord Grey la saca una noche de la casa. Enterado de ello, Gabriel cree que es con Inés con quien piensa huir y en un ataque de celos se las ingenia para entrar también en la casa de Doña María. Allí encuentra a Inés deambulando en busca de Asunción, la saca de su encierro aprovechando la coyuntura y la lleva a casa de Doña Flora, donde Inés descubre que Amaranta es en realidad su madre. Gabriel vengará a Asunción en un duelo a muerte con Lord Grey, al que asiste sin él saber de Doña María como testigo. Agradecida y derrotada, la señora le dice que se puede quedar con la muchacha que la ha decepcionado y de la que ya no espera conseguir nada, y se dispone a enterrarse en vida con sus hijas. Como ella misma reconoce, pertenece a un tiempo que ya pasó. En 1812 los aires de libertad están acabando con los viejos principios para bien y para mal. Al término de la novela, Inés y Amaranta se disponen a esconder a Gabriel de la justicia, que lo busca por la muerte del noble inglés. Los episodios nacionales galdosianos son en su conjunto un intento de entender la memoria reciente de los españoles y donde se refleja la vida íntima de estos en el siglo XIX, así como su contacto con los hechos de la historia nacional que marcaron el destino colectivo del país. Se trata de 46 novelas repartidas en 5 series de 10 relatos cada una, salvo la última que quedó inconclusa. Arrancan con la batalla de Trafalgar al comienzo del siglo y concluyen con la restauración borbónica en España. Este conjunto novelístico constituye una de las obras más importantes de la literatura española de todos los tiempos y ejerció un influjo considerable en la trayectoria de la novela histórica española. El punto de vista adoptado es vario y multiforme y se inicia con la perspectiva de un joven que se ve envuelto en los hechos más importantes de su época mientras lucha por conseguir a su amada. La evolución ideológica de Galdós es aquí muy perceptible, desde el aliento épico de la primera serie hasta el amargo escepticismo final, pasando por la radicalización política y la agresividad socialista anarquista de las series tercera y cuarta. En los episodios nacionales hay dos facetas que no pueden separarse. Por un lado, el fondo histórico. Por supuesto, Galdós no era un profesional en esta materia, pero bien supo intuir la nueva orientación que los estudios históricos irían adquiriendo en los años siguientes. Para ello utilizó los instrumentos para conocer el pasado que tenía a su alcance. Disponía en su biblioteca de numerosos libros de historia y de memorias de personajes contemporáneos. Leyó periódicos e incluso se entrevistó con algunos de los protagonistas de los acontecimientos presentados que aún vivían, como el último combatiente de Trafalgar.
Consultó igualmente a distintas personas que poseían un conocimiento profundo de aquella época, como mesoneros romanos, y a menudo se guió por la documentación geográfica y por los testimonios gráficos, cuadros o grabados que reflejaban los sucesos históricos. A partir de todas estas fuentes, elabora Galdós una recreación del pasado reciente, con una intencionalidad pedagógica y desde la óptica del presente, aunque no sea mucho el tiempo transcurrido desde ese pasado hasta el presente del autor. Y en segundo lugar, los episodios nacionales son ante todo novelas, es decir, creaciones artísticas. Según señala Hinterhauser, Galdós partía de un cañamazo o tinglado histórico sobre el que se insertaba la intriga, es decir, el relato de los acontecimientos protagonizados por los personajes de ficción, cuyos avatares amorosos o biográficos se convierten en la columna vertebral del relato. La integración de estos dos ámbitos, que es el gran reto y a la vez el gran hallazgo de la novela histórica, se hace a través de la coincidencia o del entrecruzamiento de los grandes hechos históricos y de los sucesos individuales. Los personajes son muchos y variados, con el deseo de ofrecer la sensación de que a través de ellos se refleja la vida total de un pueblo. De esta manera logran convertirse en la expresión de una época y de una sociedad. A veces, y aquí está el genio del gran novelista, parecen independizarse de su autor para adquirir una existencia propia. En un principio son esquemáticos, casi la representación de una idea, y la narración abunda entonces en elementos melodramáticos y en efectismo de folletín. Con el paso del tiempo se humanizan y se hacen más ricos en matices, y con ello Galdós capta, con la voluntad de transformarla, una España que ya pasó, pero que tiene un peso indudable en el presente. La primera serie, que es la que nos interesa ahora, publicada entre 1873 y 75, trata de la Guerra de la Independencia, 1808-1814, y tiene por protagonista a Gabriel Araceli, que se dio a conocer como pillete de playa y terminó su existencia histórica como caballeroso y valiente oficial del ejército español, como el mismo Galdós recuerda en Memorias de un desmemoriado. Las novelas de esta serie forman una narración autobiográfica en la que un ya anciano Gabriel da cuenta de su personal proceso de formación en el seno de una sociedad contradictoria y muy cambiante. El relato se convierte así en un acto de búsqueda de la identidad propia y también de la comunidad a la que pertenece. El texto a su vez se constituye simultáneamente en un medio y en fin, pues ambos, España y Gabriel Araceli, encontrarán sus señas de identidad a través de este proceso de escritura. En el episodio Cádiz, que considerado en sí mismo es una gran novela, Galdós plasma la convulsión que en la ciudad sitiada supuso en 1810 el establecimiento de las Cortes. Igual que en San Fernando, podemos ver cómo este rincón de España multiplica su población incesantemente a medida que el peligro francés avanzaba. Ello suponía toda una serie de sacrificios y de solidaridad por parte de los vecinos, que siempre estuvieron dispuestos a la ayuda desinteresada y a la intervención directa en momentos bélicos señalados. Haciendo honor al manifiesto del secretario de la Junta Central, don Martín de Garay, quien en 1809 exhortaba a los españoles a unirse a la patria diciendo: a una nación que nuevamente se hace guerrera, para abatir a un enemigo intrépido y aguerrido, no le basta tener numerosos ejércitos. Es indispensable que todos sus habitantes sean soldados y que cada casa sea una fortaleza inexpugnable que los contenga en su carrera. La importancia de los personajes que en aquella época llegaron a Cádiz y a San Fernando, así como la gran masa de acogidos y defensores, se refleja en la novela de Galdós. La gran cantidad de refugiados contribuyó a que el alojamiento de tan ingente población se convirtiera en un problema de vital importancia. Se necesitó alojar a los jefes, oficiales y tropas del ejército, a junteros y diputados, a regentes y ministros, y en fin a toda clase de gente. Conventos, edificios públicos, casas de familias ilustres, de comerciantes adinerados, viviendas alquiladas, mesones, etc., sirvieron de alojamientos improvisados. La multitud abarrotaba también las salas de sesiones de las Cortes. Galdós ofrece un animado cuadro de la primera reunión, capítulos 8 y 9, la celebrada en la Real Isla de León el 24 de septiembre de 1810. La villa orgullosa se engalana como para una fiesta, y sus gentes salen a la calle en la que, textualmente, un zumbido perenne decía sin cesar: ¡a las Cortes, a las Cortes!, grito que inunda el capítulo entero.
A Gabriel de Araceli los preparativos le parecen un preliminar de función de toros. Por otra parte, el acto político adquiere gran fastuosidad al ir acompañado de una espectacular celebración religiosa. La procesión venía de la iglesia mayor, donde se había dicho solemne misa y cantado un Te Deum. Entre el gentío que se agolpaba en el teatro cómico, Gabriel acude a un palco de la galería reservada a personalidades con Amaranta y Doña Flora. Estas dos mujeres pertenecen a la clase acomodada gaditana y están muy acostumbradas a desenvolverse en el mundo social. Su actitud oscila entre la frivolidad y el escepticismo. Van allí, dice Galdós, con el regocijo que da la esperanza de una diversión. Sin embargo, se muestran un total desconocimiento de la política. Sus comentarios sobre ellas están fuera de lugar y redundan en la identificación de la escena parlamentaria con una función de teatro. Así, impacientes con la tardanza, exclaman: «¡Empiece de una vez la función!». Ante el discurso de un diputado opinan que parece un mal actor que no sabe el papel. Y cuando el alboroto del pueblo comienza, sentencian que, si no calla el público, el presidente mandará bajar el telón. La sesión terminará con la negativa de uno de los miembros de la regencia a acatar la soberanía de las Cortes. España se divide así en los dos bandos que habían nacido años antes. Galdós recuerda al lector que tanto la ubicación de la naciente vida política nacional como sus protagonistas propiciaron la confusión. Las Cortes se constituyen en aquel mismo recinto, unas veces teatro, otras iglesia, otras sala, pues la soberanía de la nación tardó mucho en tener casa propia. Simbólicamente, pues, la vida parlamentaria española comienza su andadura en dos escenarios distintos, uno destinado a los espectáculos lúdicos y otro a los religiosos. A su vez, los propios diputados ejercían distintas funciones públicas. Muchos de ellos eran escritores y otros hombres de iglesia, lo que los convertía en actores de muy varias representaciones. Por otro lado, la puesta en escena de la vida política gaditana se constituyó igualmente como una suerte de despropósitos. Si los edictos y leyes se leían en las iglesias, también a veces el boletín militar se leía en el teatro. En las Cortes, junto a cuestiones políticas de gran altura, se debatían asuntos tan variopintos como las ediciones de los periódicos o de las obras literarias. Las ocasiones más destacadas se celebraban tanto religiosa como festivamente, y desde las tribunas el público asistía a las sesiones buscando diversión y hasta citas galantes. La inexperiencia política, tanto del pueblo como de los propios políticos, convirtió el sueño constitucional que se forjó entre las murallas gaditanas y los caños de la isla de León en una representación lúdica y caótica, reflejo de la confusión de un pueblo empeñado en algo imposible. Sin embargo, bajo la forma en que Galdós refleja la influencia que las Cortes tuvieron en las calles, tabernas y tertulias, se esconde una visión coincidente con la de la moderna historiografía y la crítica literaria. El plano histórico es más bien anecdótico, es decir, es intrahistoria en el sentido unamuniano, y lo que domina es la acción novelesca. Galdós recrea admirablemente el aire que se respiraba en los mentideros del Cádiz de las Cortes. El ambiente de una ciudad, las actitudes y movimientos de sus gentes forman tanto parte de la historia como los grandes acontecimientos históricos. De hecho, al situarse en esta línea, el Cádiz de Galdós representa la concepción moderna del escritor sobre la historia, concepción coincidente con la de los actuales historiadores. Este nuevo tipo de historiografía no limita su interés a los grandes hechos políticos o militares relevantes, sino que considera esencial la vida diaria, la realidad cotidiana de la gente más sencilla, de la gente humilde, que forman en esencia la columna vertebral de la historia de una nación. Pero los primeros escritores en abordar el tema de la exaltación de las Cortes, vistas como expresión de la libertad del pueblo español frente a la tiranía, fueron poetas nacidos a fines del siglo XVIII que tuvieron una formación literaria neoclásica y que ya en su madurez se acercaron a la estética romántica. Y es que ellos fueron los contemporáneos de aquella histórica ocasión, testigos a veces de las apasionadas sesiones maratonianas en las que se fueron aprobando uno a uno los artículos de nuestro primer texto constitucional. Es el caso del poeta sevillano Manuel María de Arjona, autor de la Oda España restaurada en Cádiz, publicada en 1814, en la que alaba la libertad simbolizada en las Cortes frente a los tiranos, el francés y el rey absoluto.
El poema está dedicado a la figura de Juan de Padilla. En el ambiente de efervescencia liberal suscitado por las Cortes de Cádiz, los viejos comuneros castellanos, y en especial Juan de Padilla, se convirtieron en símbolo de la libertad patria frente al autoritarismo de la monarquía absolutista, y protagonizaron por ello numerosas composiciones poéticas, como esta. Ya las columnas de Hércules altares son de la libertad. Allí la España une, a pesar de los inmensos mares, sus hijos que gozosa en llanto baña. La literatura y la política se relacionaron pues estrechamente en el siglo XIX, y los grandes ideales del romanticismo, libertad, rebeldía, postura antisocial, etc., se encarnaron en personajes concretos: el trovador Macías, don Juan Tenorio, el pirata de Espronceda, don Álvaro, etc. Y la soberanía nacional se simbolizaba en las Cortes. A través de estos clichés, el escritor romántico proyecta con frecuencia una ideología que puede tener también un significado político en un momento determinado. Por eso el romanticismo fue muy dado al enfoque político de ciertas obras antiguas. Así Fuenteovejuna, de Lope de Vega, se interpretó entonces sobre todo como expresión de la rebeldía popular contra la tiranía del poder constituido. En este contexto destaca muy especialmente la personalidad de Manuel José Quintana, poeta de la Ilustración en su juventud, influido por sus amigos del grupo salmantino Meléndez Valdés, Nicasio Álvarez de Cienfuegos y Gaspar Melchor de Jovellanos, y una de las figuras más importantes de la etapa de transición al romanticismo. Durante la Guerra de la Independencia y a partir de 1808 militó en el bando liberal y ocupó varios cargos públicos en la resistencia antibonapartista, ganándose así una merecida fama de patriota, sobre todo por su dirección del semanario Patriótico, una idea que surgió en la famosa tertulia de su casa madrileña. Editada primero en la capital de España, esta publicación periódica, tan comprometida con la causa nacional, pasó luego a Sevilla y después a la Cádiz sitiada. Publica además en 1808 España Libre y Poesías Patrióticas. A partir de entonces, su obra de creación literaria pura quedó marginada al poner decididamente su pluma al servicio de sus múltiples compromisos políticos de orientación liberal, puesto que Quintana era oficial primero de la Secretaría General de la Junta Central desde enero de 1809, de la que era titular Martín de Garay. Con este, Calvo de Rozas y otros miembros de la central que habían nacido en la década de los 70 del siglo XVIII, labró Quintana un plan para sus ideas liberales frente a los absolutistas, e incluso a ilustrados más moderados como Jovellanos, con quien condescendieron en ocasiones, pese a que no compartían su defensa de las leyes tradicionales. Pero el decidido impulso de Quintana y Garay permitió que se reunieran en las Cortes de Cádiz en una sola cámara, sin respetar el estamento privilegiado. En enero de 1810 es nombrado secretario de Interpretación de Lenguas y participa además en la Junta de Instrucción Pública. Las Cortes lo nombraron en 1811 secretario de la Real Cámara, por lo que tenía que asistir a los consejos de ministros para levantar las actas, así como comunicar a los ministros las decisiones de las Cortes y escribir los manifiestos gubernamentales. Esta relevancia política de Quintana en el cáliz de las Cortes motivó los ataques de Antonio de Capmany, secundado por Bartolomé José Gallardo y el poeta Arriaza, que lo tachaban de ilustrado y afrancesado. La polémica fue de envergadura. En defensa de Quintana escribieron sus amigos liberales como Luzuriaga, Escosura, Martínez de la Rosa o Álvarez Guerra. Pero finalmente tuvo que dimitir de su cargo al no poder impedir a Güelles la proposición presentada por Capmany y otros diputados en la que se pedía la supresión del mismo. Lo que realmente querían era eliminar la influencia liberal en la regencia. En 1813 publica Quintana otra colección de poesías y en 1814 ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en la Real Academia de la Lengua, que le encargó además el discurso de felicitación al rey Fernando VII con ocasión de su vuelta a España. Y paradójicamente, en mayo de ese mismo año, tras volver de Francia, el monarca Quintana sería encarcelado en Pamplona por su participación activa en el movimiento constitucional gaditano. Entre 1808 y 1814, nuestro personaje hizo las veces de interlocutor entre el gobierno y la nación representada en las Cortes, e intentó insuflar en los españoles el patriotismo liberal.
Silenciado por la desunión de los liberales y los ataques partidistas de los reaccionarios, de los que se defendió con mucha elegancia, acabó refugiándose en su faceta de escritor. A pesar de su dimensión política, tan destacada por lo demás en muchos escritores de su época, Quintana realizó una extensa obra que abarcó muy distintos géneros. Su poesía, que nos interesa especialmente ahora, es casi toda de temas cívicos, morales, patrióticos o políticos, de inspiración claramente neoclásica, aunque se acerca al romanticismo en algunos momentos, sobre todo en la expresividad. El tono declamatorio de muchos de sus versos y los abundantes apóstrofes, imprecaciones, personificaciones y exclamaciones, así como interrogaciones, que acentúan este registro solemne, a la vez que anuncian ya la retórica exaltada de la gran poesía romántica. Así lo vemos en su extensa oda patriótica titulada A España después de la Revolución de Marzo, fechada en abril de 1808 y escrita a raíz del motín de Aranjuez, donde ya se palpa claramente el tono heroico del rechazo popular a la colaboración con los franceses que había impulsado la política de Borbón. Leemos el texto que tiene. Estremecióse España del indigno rumor que cerca oía, y al grande impulso de su justa hazaña rompió el volcán que en su interior erguía. Sus déspotas antiguos, consternados y pálidos, esconden. Resuena el eco de venganza en torno, y del Tajo las márgenes responden. ¡Venganza! ¿Dónde están, sagrado río, los colosos de oprobio y de vergüenza que nuestro bien en su insolencia ahogaban? Su gloria fue, nuestro esplendor comienza, y tú, orgulloso y fiero, viendo que aún hay Castilla y castellanos, precipitas al mar tus turbias ondas, diciendo, ya acabaron los tiranos. Y de julio de ese mismo año, cuando ya habían estallado las hostilidades, es la oda al armamento de las provincias españolas contra los franceses, donde con un tono vibrante el poeta anima al pueblo a la lucha contra el invasor de hoy, en claro paralelo con la pasada reconquista. Ya se acerca zumbando el eco grande del clamor guerrero, hijo de indignación y de osadía. Asturias fue quien le arrojó primero. Honor al pueblo astur, allí debía primero resonar. Con igual furia se alza y se extiende a donde el fértil riego del Ebro caudaloso y dulce Turia, las claras ondas abundancia brotan. Y como en selvas estallante fuego, cuando las alas de Aquilón le azotan, que de pronto a calmar ni vuelto en lluvia Júpiter basta, ni los anchos ríos que oponen su creciente a sus furores. Los ecos libradores vuelan, cruzan, encienden los campos olivíferos del Betis, y de la playa cántabra hasta Cádiz el seno azul de la agitada Tetis. Y ya mucho antes de esa fecha, en 1797, Manuel José Quintana había escrito la muy conocida Oda a Juan de Padilla, aunque no pudo publicarse hasta 1808 en sus poesías patrióticas. Esta atención de los últimos ilustrados a personajes y acontecimientos del pasado nacional, vistos como referencias directas o indirectas a las situaciones del presente, constituyen un claro precedente del inmediato historicismo romántico. Quintana clamará contra la tiranía de Carlos I, que representaba el poder absolutista que a comienzos del siglo XVI cercenó las libertades castellanas, haciendo decapitar además a Padilla y a otros capitanes de las comunidades. Se trataba de un modo oblicuo de censurar cualquier forma de absolutismo político actual, incluido el de Napoleón. A pesar de su moderación, el espíritu de los diputados que redactaron la Constitución gaditana era reticente a los posibles abusos de los reyes, apegados todavía a los modos del antiguo régimen. De ahí las restricciones al poder de Fernando VII que el texto incluía. La poesía patriótica de Quintana, poesía comprometida, diríamos hoy, debemos entenderla pues dentro del clima de exaltación de las libertades cívicas que, procedente de la Revolución Francesa, animó entonces a muchos intelectuales españoles del momento y que paradójicamente fue vulnerado por el propio Bonaparte. Quintana aprendió de Cienfuegos a vincular las letras, la belleza y la creación estética a lo político. Fundió así la política con las aspiraciones liberales, lo que moldeó su patriotismo liberal tan sentimental en el que las ideas revolucionarias se guiaban por la limpia construcción lírica. La fuerza y musicalidad de sus textos favorecían la extensión de las ideas, la propagación del liberalismo nacional.
un planteamiento político como el del patriotismo liberal, basado en la nación que busca la libertad a través del sacrificio individual, encontró un gran eco en aquellos tiempos de guerra y revolución. También el poeta vasco Pablo de Xérica presenta un perfil semejante. Formado en el declinante neoclasicismo, vivirá en su madurez los años turbulentos de la Guerra de la Independencia. Su estancia en Cádiz, desde principios del siglo XIX, 1804, lo convirtió en un testigo de excepción de las Cortes gaditanas, a las que se referirá en varios de sus poemas. En la canción patriótica, escrita ya tras el trienio liberal y que presenta una clara impronta romántica, dirá: acallemos las torpes calumnias que funesto difunde el error. Rey queremos, mas no tiranía, leyes justas, república no. En cadenas la patria gemía y acorriendo con nuevo valor la libramos de la tiranía de un sistema servil y opresor. Acallemos, etc. El estribillo también. En las Cortes la ley Fernando, nuestra noble ambición se cifró. Esto solo seguimos amando, pero ideas quiméricas no. Acallemos, etc. Y al lado de esta poesía de carácter culto, hay que tener en cuenta también la abundante literatura popular y o anónima que circuló entonces sobre el tema de las Cortes, que tanto apasionaba a los creadores de la época. Así, en este capítulo habría que destacar las 50 fábulas políticas de las Cortes de Cádiz, que se publicaron en el Diario Mercantil de Cádiz entre 1812 y 13, y que han visto de nuevo la luz en 2010 en la edición preparada por el profesor Fernando Durán López. En la España de principios del siglo XIX, al calor de las controversias políticas desatadas en 1808, floreció un tipo de fábula política de circunstancias, heredera también de la estética neoclásica, con el que distintos escritores pretendieron comentar alegóricamente asuntos de la acuciante actualidad, con gran expresividad e ingenio. Uno de esos fabularios olvidados es el que un anónimo autor, que firmaba con las iniciales FPU, publicó en el Diario Mercantil de Cádiz entre 1812 y 13. Son 50 fábulas ahora rescatadas que desde la perspectiva liberal suponen una muy aguda y amarga reflexión sobre las resistencias a las reformas contenidas en la Constitución y que presagian ya los peligros que se cernían sobre ella. Meditación certera sobre la naturaleza del poder e invocación a una nueva pedagogía cívica, estas fábulas de animales representan fielmente un íntimo maridaje entre la tradición literaria del neoclasicismo y el activismo político que caracteriza el periodo histórico. A finales del siglo XIX se registra también una famosa zarzuela sobre el tema, obra de Federico Chueca y Joaquín Valverde, con libreto de Javier de Burgos, titulada Cádiz, episodio nacional cómico-lírico en 2 actos, dividido en 9 cuadros en verso, que se estrenó con un gran éxito en el madrileño Teatro Apolo el 20 de noviembre de 1886. La obra se centra en la Guerra de la Independencia vivida en el seno de la ciudad andaluza y es claramente deudora de la novela de Galdós. Su música está llena de ritmos, tangos, pasodobles, zapateados, caleseras, todos dentro de un aire militar y con una de sus marchas que fue casi tan conocida como el himno nacional. A lo largo del siglo XIX, la Constitución de Cádiz de 1812 estuvo vigente durante cortos periodos temporales, 1812-14, 1820-23 y 1836-37. Restaurado otra vez el nuevo régimen liberal tras la muerte de Fernando VII, se irían promulgando nuevos textos constitucionales, pero la de Cádiz se convertiría pronto en un referente inexcusable de la libertad, y por ello en un tema literario que en tratamientos más o menos afortunados llegó a ser un verdadero mito. 2 eminentes autores gaditanos, valiosos escritores y muy destacados académicos, y lamentablemente hoy bastante olvidados, contribuyeron a ello de una forma decisiva. José María Pemán estrena en 1934 su obra teatral Cuando las Cortes de Cádiz, un drama histórico en verso de espíritu doceañista que presenta una ciudad asediada por las tropas galas y en cuyo interior se está elaborando la Constitución a la vez que se vivía una guerra civil. Los liberales aparecen como masones antiespañoles que abusan de la buena fe del pueblo. Esta obra, muy famosa, ha traspasado las fronteras de su tiempo y ha permanecido en el folclore y el imaginario colectivo gaditano gracias a su excepcional personaje protagonista, Lola la Piconera, un potente personaje de ficción convertido en una especie de Mariana Pineda legendaria y popular.
una mártir del amor y del instinto primario de la libertad. Al carisma de la heroína se une un ingenuo patriotismo español muy chauvinista que se condensa en el famoso candillo: con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas tirabuzones. Y Ramón Solís, notable historiador, novelista, académico y periodista de vocación, que alcanzó los más importantes galardones por su labor investigadora y de creación. Centrándonos en el tema que nos ocupa, en 1960 obtuvo el premio Fastenrath de la Real Academia Española por su obra El Cádiz de las Cortes. Y en 1963 publica su novela Un siglo llama a la puerta, todo un ingenioso ejercicio de la mejor memoria histórica que nos lleva de la Ilustración al Romanticismo. En esa novela, Ramón Solís aborda uno de los momentos más cruciales de la vida de España y de Cádiz en la época contemporánea. Un siglo llama a la puerta es sin duda una obra narrativa excepcional, que tiene el añadido de introducir al lector en un mundo tan apasionante como sugestivo, en el que el hombre de hoy puede, gracias al autor, conocer desde la ficción literaria todos los entresijos de la Constitución de 1812. En este sentido, Solís realiza una extraordinaria tarea de búsqueda y documentación para presentarnos aquel fruto cuyo emblema de 1812 se convertiría en uno de los primeros pasos de un siglo, el XIX, que llamaba a la puerta, y del que hoy somos todos sus herederos más directos. Y ya en la actualidad, nuevos acercamientos literarios a las Cortes de Cádiz nos indican la vigencia del tema en el bicentenario de su nacimiento. Así, Arturo Pérez Reverte le ha dedicado su reciente novela El asedio, de 2010. La acción se desarrolla en Cádiz en los años 1810 y 12, durante el sitio al que fue sometida la ciudad por las tropas de Napoleón. Cádiz y San Fernando, claro, los dos espacios salen de la novela. No se trata de una narración histórica al uso. Los sucesos reales son solo telón de fondo sobre el que se disponen las acciones de diversos personajes que configuran una red de historias paralelas que se entrecruzan. Y como base, la vida de una población que goza de una gran actividad y está llena de forasteros, entre los que se encuentran los diputados que se reúnen para discutir los diferentes aspectos de la que sería la Constitución de 1812, la que estableció por vez primera derechos y principios fundamentales como el sufragio universal, la soberanía nacional, la libertad de imprenta, de pensamiento, de industria o la igualdad de los españoles ante la ley. Y José Luis Alonso de Santos ha dado a conocer también en 2010 su obra teatral Los conserjes de San Felipe, Cádiz, 1812, donde aborda desde la perspectiva escénica, teatral, este mismo tema. Esta obra dramática constituye un espléndido ejemplo actual de reelaboración y de recreación histórica de un tema ya clásico. Alonso de Santos construye una magnífica historia de amor y de guerra en el marco del Cádiz de los primeros años del siglo XIX. El mapa conceptual y político adquiere auténtica categoría dramática y las vidas y muertes de los personajes sirven de lección ética a los espectadores y a los lectores de hoy, en el marco histórico de unos acontecimientos decisivos que influyeron de una forma indudable en el desarrollo de nuestra historia contemporánea. Una obra abierta, poliédrica, que indaga en los diversos pliegues y capas de la sociedad gaditana, donde lo popular se combina con lo culto, el componente amoroso con el elemento trágico, el discurso político con la canción tradicional y también la diversidad dramática con la dimensión jocosa de la comedia. Y concluimos. El tema de las Cortes de Cádiz de 1812, habría que decir más bien de las Cortes de San Fernando y de Cádiz, de 1810 y 1812, se ha convertido en estos dos siglos en un tópico recurrente en nuestra nación. Considerado aquel texto constitucional como el cimiento del Estado moderno, las Cortes y todo el entorno en que se reunieron y se elaboró la Constitución, Cádiz y San Fernando, han pasado a ser un componente clave del patriotismo liberal de la España contemporánea. Y la literatura no ha hecho sino poner delante de dicho tema el espejo de su mitificación. Porque a la hora de tratar un motivo histórico, bien sea contemporáneo del autor o ya sea una realidad pasada, el escritor no puede sustraerse a su postura ante el mismo. Sus planteamientos ideológicos sin duda alguna van a guiar su enfoque, su planteamiento y su plasmación. El artista, por mucho que pretenda ser objetivo, no puede distanciarse nunca de lo que escribe. Se hace presente constantemente en su obra a través de sus simpatías y sus antipatías, quizás a través de sus odios y de sus amores.
sin conseguir nunca, y sin buscarla tampoco, esa empatía exacta a la que aspiran los críticos y los teóricos, y a la que aspiran precisamente los historiadores. Pero la visión literaria nos da una perspectiva, diríamos, artística de los hechos, que es complementaria de la historia. Cuando el autor exalta un acontecimiento en un poema, cuando se identifica con el protagonista en una novela o en un drama, está vinculándose a una colectividad que se siente representada en la obra, además de expresar sus ideas personales. En esta conferencia hemos querido ofrecer un ramillete de escritores y de textos literarios que tienen en común el tratamiento del Cádiz y el San Fernando de las Cortes. Como suele decirse, no son todos los que están, sería imposible el ánimo de exhaustividad en los límites de esta charla, pero los que están sí que son suficientemente representativos de los autores que desde la misma época de las Cortes han llevado a la literatura este tema. En ellos, la historia, a la hora de ser transcrita, interpretada y recreada, se multiplica, explota, estalla y, en fin, se enriquece por obra y gracia de la literatura. Ellos. Muchas gracias, don Miguel Cruz Giralde, por ofrecernos este trabajo tan excelente y tan bien documentado. Gracias y enhorabuena. Cádiz es una ciudad en sí misma literaria. Si a eso le añadimos un trasfondo de guerra, de política, de un movimiento innovador y absolutamente singular como era la creación de unas cortes, con todo lo de novedoso y atractivo que ello conlleva, es evidente que resulta una fuente literaria inagotable para esos panfletos que ha citado el conferenciante, para esas publicaciones de menor importancia y a veces de tinte masónico, y para posteriores incursiones de mayor importancia, es decir, la novela por derecho y la narrativa en torno a esta circunstancia singular que a su vez se daba en una ciudad singular como Cádiz y en otra muy cercana como la isla de San Fernando. No ha quedado ahí la cosa en aquellos momentos, es decir, no fue una expresión, una creación literaria puntual del año 1810, 1812, 13, incluso nos podíamos retrotraer hasta Trafalgar. No quedó ahí, porque de hecho a lo largo de los años la creación en torno a las Cortes, a la Guerra de la Independencia, a Cádiz, a la isla de León y en realidad a toda España en cuanto a la Guerra de la Independencia, ha continuado. Incluso ha sido llevada al cine, con películas populares de pequeña producción o incluso con grandes superproducciones como la famosa de Orgullo y Pasión, protagonizada por Cary Grant, Sofía Loren y Frank Sinatra. Se han citado aquí a escritores de importancia y a obras muy importantes literarias en torno al hecho que nos ocupa. Pero toda esa producción literaria y poética que se ha mantenido a lo largo de los años ha llegado hasta nuestros días. El jueves pasado, en el seno de la Academia, dos académicos, los doctores Juan Manuel García Cubillana y José Manuel Blanco Viero, presentaron un libro cuya temática es la medicina, la cirugía, las enfermedades en torno a las Cortes de 1810. Esto
Esto se ha presentado no hace ni una semana. También nuestro académico, el doctor don Jaime Aragón Gómez, escribió recientemente una novela, estupenda, por cierto, sobre el tema de la guerra de la independencia. Es decir, este es un tema que se ha mantenido vivo a lo largo de los años, que llega hasta nuestros días con una producción que en muchos casos nos es extraordinariamente cercana. Y estamos seguros de que continuará, que esa producción continuará, porque el tema da mucho de sí. Bien, les anuncio el próximo acto de la Academia, que tendrá lugar el martes, día 19, aquí, en este lugar, que va a abordar un tema muy de actualidad y muy polémico. El Tratado de Utrecht. Origen, contenido y consecuencias. Bueno, las consecuencias todavía las estamos viendo día a día, lo que está ocurriendo ahora mismo en Gibraltar. Ese es el tema que nos expondrá el profesor don Manuel Bustos Rodríguez. Promete ser apasionante. Gracias de nuevo a don Miguel Cruz Giralde, gracias al teniente de alcalde don Ángel Martínez por su presencia y a todos ustedes. Hasta el martes que viene se levanta la sesión. Muchas gracias. Bueno.